Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde seguimos aprendiendo sobre gestión de riesgos y vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando de cómo evaluar la madurez del sistema de gestión de riesgos y para eso nos acompaña Luis Felipe Perdomo, experto en riesgos de Pirani. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, pues gracias por la invitación nuevamente y bienvenidos a todas las personas que hacen parte de esta escuela. Espero que sea provechoso el día de hoy. Estoy segura que así será, Luis. Y bueno, entonces quisiera aprovechar un ratito para saludar a todas las personas que nos han escrito por el chat desde dónde se están conectando. Veo a gente de Venezuela, de República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Ecuador, Perú, Colombia. De hecho, Pipe está desde Bogotá, Colombia, ¿verdad? Eh, Eso. Tenemos a gente de El Salvador, Guatemala. México también. Para México vamos a tener un webinar especial la próxima semana, así que no se lo pueden perder. Pueden ir a Academia Pirani a buscar el contenido. Bolivia también está presente. Gracias a todos los que se están conectando desde Uruguay también. Bueno, ya estamos por arrancar entonces. Les comento rápidamente, la próxima semana tenemos un evento también especial dentro de la comunidad Pirani, ese espacio que está creado para ustedes, donde vamos a estar hablando sobre ciberseguridad en el en vivo del mes. Les dejo en este momento en el chat el link para que puedan entrar y ser parte de la comunidad. Ya siendo parte de la comunidad, ustedes van a recibir un correo de alerta a la hora que esté empezando el en vivo. Es el miércoles 31, así que pues para que puedan sumar más conocimientos. Y desde la semana pasada ya salió el estudio de gestión de riesgos de Latinoamérica 2024 que realizamos en Pirani. Se los anuncié la semana pasada, pero para todos aquellos que recién se están sumando a la escuela y quieren descargarlo, es totalmente gratuito y acá les estoy dejando el link para que lo puedan descargar y empaparse del conocimiento de las tendencias que habrá este 2024. Estamos en enero, así que arrancamos con el pie derecho. Recuerden que si ustedes tienen preguntas durante la exposición de Pipe, ustedes pueden escribir todas sus preguntas en el módulo que dice preguntas y respuestas y dejamos el chat para corroborar si se nos escucha bien, si tenemos, yo les puedo compartir algún link que sume al conocimiento de lo que va a compartir Pipe y pues así manejamos ambos. Porque la idea es que podamos responder, si no todas, casi todas las preguntas que ustedes puedan tener, que nos vayamos con el conocimiento claro, así que los invito a participar en el módulo de preguntas y respuestas. Listo, con estos anuncios podemos dar por iniciado nuestro webinar. Adelante, Luis. Listo. Antes, ¿me escuchas bien y se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Listo, nuevamente bienvenidos a este espacio. Vamos a ver cómo evaluar la madurez en cuanto a la gestión de riesgos. Hoy es un poco más de reflexión a nivel de lo que hacemos en la gestión de riesgos. Una regla que voy a pedir en estos momentos es, chicos, estoy un poco bajo de salud, pero eso no impide que esté acá, así que les voy a pedir un poco de paciencia, ¿listo? Y lo segundo es también, si ustedes desean participar, bienvenidos, ya sea pues en el chat, con la interactividad, bienvenido porque esto es de ustedes y para ustedes. ¿Listo? Voy a iniciar con algo que las organizaciones tienen que tener claro en cuanto a lo que vamos a determinar en la madurez. Así como nosotros éramos unos niños, éramos unos bebés y pasamos a ser unos adultos, hay que tener en cuenta que un sistema de riesgos basa esa madurez en la organización. No podemos pasar de ser a caminar, a gatear, perdón, a gatear, a correr de una vez. Y bajo esa premisa es que tenemos en el eje Y la eficiencia de un sistema de riesgos y en el eje X el tiempo en el cual nosotros vamos a lograr este tipo de cosas. Vamos a empezar con una premisa o una percepción que en un tema de que la organización es vulnerable. Cuando estamos empezando a gatear, cuando somos una organización suave, esa madurez va a ir de la mano con que no tengo una evaluación de riesgo robusta, mi organización es muy vulnerable y no tengo cultura al riesgo. De ahí vamos a llevarnos también, o ahí vamos a evolucionar un poquito más a ser reactivos. Vamos a empezar a establecer un modelo de calificación, ese modelo de calificación, digamos, de los controles, va a tener una parte de
reacción en cuanto a lo que es correctivo y no a lo que es preventivo. Ya ahí tenemos un evaluador del riesgo reactivo. ¿Esto qué significa? Que el evaluador del riesgo solo va a entrar en materia cuando las cosas están sucediendo, nada preventivo. Y la cultura de la culpa. ¿Qué significa la cultura de la culpa? Que la organización y las personas que trabajan con nosotros van a hacer las cosas por obligación. Ustedes se han encontrado con organizaciones, con personas, quizás de alto nivel o bajo nivel, que dicen, ay, es que yo sé que hay un canal de eventos de riesgo, pero lo hago porque me toca, o no, yo no reporto un evento porque qué pereza, o si lo voy a hacer es porque me lo exige una política, o si levanto matrices de riesgo con las personas o con el gestor de riesgos es porque me toca cumplir con un proceso. Entonces ahí es donde nuestra organización es un poquito más reactiva, es un poquito más, digámoslo, de acción y no de prevención, como lo mencioné anteriormente. Vamos a subir un poquito el nivel y ya empezamos a caminar, ya empezamos a establecer un seguimiento porque ya hemos tenido eficiencia y en el tiempo hemos logrado que esa madurez a través de los diferentes procesos, ajuste en cuanto a los controles, ajuste en cuanto a nuestra metodología de calificación de riesgos, quizás establecimos un modelo de monitoreo de control, de riesgos y de controles, entonces ya vamos a tener un poco de cumplimiento. Ya vamos a surgir bajo el cumplimiento de lo que nosotros estamos ejecutando y de lo que el proceso pretende que se vaya a ejecutar. Ya viene la cultura del cumplimiento, donde ya no pasamos a la cultura de la culpa por la obligación, sino pasamos al requisito del acompañamiento y cumplir con ese acompañamiento. Ya empezamos a mirar la evaluación de riesgos del sistema de riesgos de un sistema de gestión que trabajamos. Ya sí empezamos a fomentar de cierta manera que el dueño del proceso vaya de camino con nosotros y el dueño del proceso sienta la necesidad de que nosotros vayamos acompañándolo en cada actividad y en cada paso que lleva en el pro de lograr su objetivo. De ahí pasamos un poco más a que las personas tengan propiedad. Las personas tengan propiedad ya significa una autonomía. Para eso se requiere bastante tiempo. Ustedes me pueden preguntar cuánto nos podría llevar y nos podría llevar, ¿qué les digo yo? 6 meses a un año. Si somos juiciosos, construimos historia y establecemos una madurez de cultura en cuanto a las personas y un chip de pensamiento basado en riesgo. Nosotros hemos dado muchísimas escuelas, webinars, muchos workshops encaminados en temas de cultura y nos han hecho bastantes preguntas en la parte en la cual nos dicen, venga, pero ¿cómo empiezo a generar cultura? ¿Cómo me vuelvo proactivo y no reactivo? ¿Cómo tengo esa parte de propiedad en mis empleados? ¿Cómo tengo esa parte de propiedad en las personas que trabajan la gestión de riesgos? Y de ahí se desprende nuestro acompañamiento. Una de las claves para tener una fuerte cultura al riesgo que hace parte de esa madurez es que cómo establecemos un plan de acompañamiento, cómo interactuamos con las personas para que le ayudemos a levantar sus matrices de riesgo, cómo le definimos un canal de evento de riesgo si lo manejamos, cómo le establecemos una taxonomía del riesgo para que aprenda a hablar nuestro idioma. Entonces vienen pequeños seguimientos que ustedes los ven un poquito básicos, pero son primordiales a la hora de nosotros establecer un seguimiento y volvernos proactivos con la organización. Ya ahí se fomenta un tema de pensamiento basado en riesgos donde tengo un riesgo, puedo verme inmerso en esto, entonces pues ya esa proactividad nos da propiedad. ¿Listo? Más adelante les voy a mostrar un símil de un barrido completo de lo que estoy hablando a nivel de lo que es la herramienta. Y ya por último entramos en la parte de resiliencia. Resiliencia entramos en el estilo de vida. Ya el evaluador de riesgos es integral porque el evaluador de riesgos, recordemos que el que evalúa los riesgos es el dueño del proceso, no somos nosotros. Nosotros administramos un sistema. Y ojo con esto, porque si nosotros queremos madurez de un sistema de riesgos, deseamos nosotros no trabajar para un sistema de riesgos, sino que el sistema de riesgos trabaje para nosotros. Es decir, que el dueño del proceso es el dueño del control y esta persona tiene que calificarse, tiene que juzgarse y tiene que de cierta manera mirar cuáles son los vacíos a nivel de su proceso y nosotros darle ese acompañamiento. Ahí es donde el sistema de riesgos trabaja por nosotros. ¿Quiénes alcanzan un estilo de vida de resiliencia en la gestión de riesgos? Muy pocas organizaciones. Yo no les miento, he tenido la oportunidad de trabajar con
N cantidad de organizaciones y lo máximo que he visto o que he alcanzado ha sido hasta propiedad. La propiedad donde las personas se apropian de sus procesos, pero no entienden aún que la gestión de riesgos parte de la necesidad que sucede en cada uno de nosotros. ¿Listo? Voy a pasarme algo que es importante. Y esto que ustedes ven acá está basado en 7 pasos. Y fijémonos en lo que trabaja el problema y lo que trabaja el tiempo radicado en un sistema. Esos 7 puntos voy a estar pasándome de cierta manera en lo que corresponde a los sistemas, pero todo lo que nosotros hacemos maneja una columna vertebral, así como los factores de riesgo. Se trabaja a través de procesos, está soportado con la tecnología, tengo un ambiente interno y externo, y aparte de eso, pues las personas son las que ejecutan estas actividades. Esto es lo primordial dentro de un sistema. Si yo me voy a desglosar un poco más esa definición, dice, se establece el sistema de gestión tomando en cuenta procesos, tecnología, ambiente, trabajo y personas. La columna vertebral de una organización. No conozco una organización, por pequeña o por larga que sea, de que no maneje esta estructura. Permítame un segundo. Perdón. Lo segundo que nos dice el riesgo residual. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy trasladando el sistema o el sistema de gestión o la columna vertebral al riesgo residual? Recordemos que todo lo que nosotros hacemos tiene causas y consecuencias. Es ahí donde entra la definición de lo que es un riesgo. Normalmente siempre lo digo, un riesgo de acuerdo a las normas como la 31 dice que es una desviación de los objetivos, ya sea positivo o negativo. En este caso vamos a hablar de lo negativo, y lo negativo me trae consigo consecuencias, que esas consecuencias me traen desvíos de información, me trae, por ejemplo, pérdida de información, pérdida monetaria y ciertas causas. Pero de ahí entra pues la parte de que nosotros somos muy proactivos y establecemos un modelo de calificación de controles. Ese modelo de calificación de controles me define el riesgo residual y lo que yo empiezo a trabajar a nivel de tolerancias y apetito al riesgo, que nosotros más o menos hace un mes dimos una clase de este tema de apetito y tolerancia al riesgo. Pero ¿por qué es importante? Y está como el segundo punto. Si nosotros queremos medir una madurez en cuanto a lo que es el riesgo, en cuanto a lo que es la gestión de riesgos, no tenemos que casarnos con información donde establezco un mapa de calor 5x5, coloco 4 perfiles de riesgo, rojo, naranja, amarillo y verde, y listo, ya estuvo. Coloco esos punticos en el mapa de calor, presento un informe y lo llevo a una junta directiva, o le digo al señor dueño de proceso, así están sus riesgos y ya listo. Eso es la gestión de riesgos y algunas personas lo ven así, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que no tenemos una radiografía en el tiempo de esa madurez. No tenemos una radiografía si ese mapa de calor necesita ampliar o mover esos colores que nosotros decimos, o si sencillamente necesita que esos puntos que estén ahí dentro de ese plano cartesiano necesitan moverse. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a definir tolerancias, apetitos, saber qué vamos a jugar, con lo que vamos a hacer, cómo está implementando un tema de cultura, cómo está implementando un tema de modificación de controles y riesgos. Si yo trabajo eventos de riesgo, cómo estoy haciendo para poder encaminar los eventos con los riesgos. De eso tratamos a la hora de decir que voy a pasar de gatear a caminar. Ya para el tercer punto, la probabilidad de ocurrencia de un incidente aumenta a medida que el sistema empieza a degradarse. Esto es importante. ¿Cómo se empieza a degradar el sistema? Fíjense que yo tengo una curvatura de que paso a tener el sistema donde tengo la columna vertebral de decir procesos, tecnología, ambiente, personas, pero va a trasladarse. Fíjense, digamos, en esa curvatura del punto 3, que es la línea azul, que empieza a aumentar porque empieza a degradarse, es porque sencillamente nosotros creamos una foto. Cuando nosotros nos tomamos una foto, nosotros nos alistamos, nos ponemos atractivos, posamos y demás. Pero esa foto, ¿cómo le hago un comparativo? ¿Cómo sé que en el tiempo la probabilidad no está aumentando? Entonces lo que optan las organizaciones es por mantener los riesgos ahí en el congelador, los mantienen estáticos y lo que hacen son ciertos movimientos aumentando causas, aumentando consecuencias y las trabajan. Recomendación: se supone que cada riesgo necesita una causa y una consecuencia.
hace parte de la taxonomía del riesgo, ¿listo? Entonces, yo tengo un riesgo y el riesgo lo mantengo en el congelador, lo tengo estático y lo que hago es aumentar causas, le meto muchos más controles y así estoy supuestamente haciendo una actualización de lo que corresponde al sistema, pero esto no me mide la madurez. Esto no me vuelve a mí una organización de cumplimiento o mucho menos que sea una organización de resiliencia. Bajo ese escenario, las organizaciones que deben implementar una etapa de monitoreo constante a básicamente dos cosas. Cosa número uno, establecerlo para la calificación del riesgo natural. ¿Qué es el riesgo natural? Lo que muchas organizaciones dicen o muchas personas dicen que es el riesgo inherente. Pero el riesgo natural es necesario que yo empiece a trasladarle un comparativo de ese mismo en cuanto a su calificación de antes a cómo está ahora. Cuando yo lo creé o la herramienta, cuando yo lo creé en Pirani, entonces yo lo creé con una probabilidad baja y digamos un impacto alto. Y pasan meses y ese riesgo continúa ahí. Recordemos que pues el riesgo nunca se va a eliminar. El riesgo se elimina cuando yo elimino el proceso. Entonces lo tengo ahí estático y lo dejo ahí quietico. Pero ¿qué pasa? Se me degrada el sistema. Lo que hago es contaminar el mapa de calor con esos riesgos que yo fui metiendo. Y ustedes se pueden encontrar con mapas de calor donde en un mismo cuadrante tengo 300 riesgos, 400 riesgos y esto es una exageración. Hace poco, en la normativa colombiana, la Superintendencia Financiera Colombiana dio una especie de webinar, dio una especie de, digamos, de charla en la cual exigía a las organizaciones trabajar pocos riesgos, pero que sean totalmente valiosos para la organización, que generen una estructura de afectación a nivel estrategia. ¿Qué maneja la estrategia? Lo maneja la reputación, lo maneja lo económico, lo financiero y también la parte legal. Eso es la estrategia que maneja la organización. Se buscan riesgos que vayan encaminados hacia la estrategia. Pero como estamos hablando también de otros tipos de riesgos como el operativo, como el de, digamos, el de seguridad de la información y también temas que tienen que ver con lo normativo, buscamos riesgos que puedan ser transversales. Esos riesgos transversales podemos darle un poco más de tacto para no degradar el sistema y empezar a hacer planes de seguimiento y de cumplimiento que vayan pues en la actualización de la madurez del sistema. Ahí en la línea roja viene la degradación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Entra, sube, baja. ¿Y qué pasa? Nosotros no podemos alcanzar la madurez necesaria para convertirnos en esa organización que me genera resiliencia. Ya para el siguiente punto, que vamos a ir para el cuarto, la probabilidad es muy alta con la inminencia de un incidente, por lo que se toman las medidas correctivas necesarias. Ahí entra un tema donde ustedes dicen, pues los controles. Sí y no. Tomemos como referencia que los controles son acciones que interrelacionadas me ayudan en la mitigación. Los controles sencillamente son esas acciones o esos puntos de control que yo voy a meter en mi proceso o en la interactividad de mis acciones. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito apoyarlas con la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? También establecer cómo voy a empezar a madurar mi sistema. No solo volverme en un guión o volverme en esa cajita musical que le damos vuelticas y nos dice lo mismo, no. Tenemos que interactuar con la mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? Si yo veo que tengo riesgos en el tiempo estáticos, uno, establezco un plan de acción que me determine a mí cómo voy a empezar a atacar ciertos procesos que se convierten en estratégicos, tomando como referencia lo que les mencioné, y cómo voy a hacer para que lo que no sea estrategia lo mantenga controlado, pero en movimiento. Empiezo a encaminar a las personas a una evaluación. Listo, aparte genero un plan de acción donde vamos a determinar un indicador que que fluctúe en el tiempo, que me ayude a recopilar información a través de los eventos. Entonces me creo un indicador enfocado como KRI o un KPI, porque habla de mejora continua, que vaya encaminado a lo que hablamos de la gestión de riesgos y meto a las personas de talento humano para poder tener un tema de cultura de propiedad, no un tema de cultura de cumplimiento y mucho menos de cultura de la culpa. Ya pasamos al siguiente, que es la probabilidad disminuye por la acción correctiva y el mantenimiento del sistema.
¿Por qué? Porque yo ya hice acciones de mejora continua, hice acciones que le van a ayudar a mi sistema a trabajarse y le van a ayudar a mi organización a tener un punto de equilibrio. Lo más difícil de las organizaciones es mantener un punto de equilibrio. Pero, ¿qué sucede? Se confunde la palabra punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio ustedes lo pueden definir como básicamente llegué a lo que necesitaba, que era que las personas me reportaron un evento y tuvieran esa cultura. O sencillamente llegué al punto que necesitaba porque las personas saben que cada semestre vamos a alimentar una matriz de riesgos. Y no, realmente el punto de equilibrio radica en cuando yo tengo un movimiento fuerte en mi sistema y estoy tomando decisiones en pro de la organización o en pro de mi área. ¿Por qué la organización? Porque es aquí donde soy muy enfático con esto y lo he visto bastante. Tengo N mil cantidad de clientes que ustedes no se imaginan, donde me preocupa la parte en la cual la gestión de riesgos es simplemente de cualidades y no de cantidades, y no estamos hablando en temas de la toma de decisiones. El punto de equilibrio radica en saber cuánto es mi punto de equilibrio de mi aceptación al riesgo, que en temas teóricos de riesgo, en cuánto está mi apetito, cómo voy a dejar mi apetito ahí en ese punto verde, y si necesito estar moviéndolo en el tiempo, lo voy a cambiar. Señor junta directiva, señor dueño del proceso, hay que inventar o incrementar las cosas. Yo sé que ustedes me van a decir, Felipe, usted lo ve súper fácil porque usted está dando la teoría, usted quizás está dando la clase, pero lo invito a que se siente conmigo porque mi organización es muy hostil. Claro, ¿qué pasa con este equipo? Que nosotros queremos tener un estilo de propiedad, pero no hay cultura. Entonces no vamos a ir caminando de una vez sin aprender a gatear. Y esto se requiere tiempo. Esto es como en los procesos. Esto requiere esto que requiere una preparación. ¿Y cómo es la mejor preparación? Untarnos básicamente en temas de madurez, en cómo se trabaja el personal en el talento humano. ¿Cómo se trabaja en el talento humano? Se empiezan con un poco de psicología organizacional donde, por favor, porte el carnet, por favor, no se le olvide bajar ciertas cosas, no se le olvide no asistir a no sé qué. Ellos empiezan con esa psicología organizacional y nosotros vamos a empezar con las personas, porque las personas son nuestro input principal. No podemos empezar trabajando de una vez o alimentando de una vez una matriz de riesgos. Es importante empezar a encaminar el cumplimiento de las personas para que las personas entiendan para qué sirve la gestión de riesgos. Después de establecer esta partecita o transversalmente podemos trabajar en la parte en la cual nosotros le damos una taxonomía a nuestro idioma en riesgos. ¿Eso qué significa? Reitero también en esto que lo he visto bastante, y es que las organizaciones no redactan un riesgo, no redactan un control, sino establecen es una frase y un comentario. Y seamos sinceros, si yo llego a ustedes y les digo, vamos a revisar fraudes. Ustedes como dueños de proceso me darán la cara de fraudes. ¿Dónde tengo fraudes? Si yo les digo, posiblemente o tenemos una pérdida de información o tenemos una pérdida monetaria por un fraude debido a, ya la persona va a entender esa taxonomía de cómo nosotros redactamos un riesgo y tenemos bajo incumplimiento. Es ahí donde nosotros le vamos a enseñar un poco también de riesgos y lo vamos a encaminar a que nos ayude a tener, digamos, una cultura más de lo que corresponde a la propiedad, para que después se convierta en un estilo de vida. ¿Y cómo se convierte en un estilo de vida? Que sea mandatorio, que las personas se sientan tranquilos porque tienen un área que les va a ayudar a administrar sus riesgos y sus controles. Entonces ese será el punto de equilibrio que yo voy a trabajar. Ya para ese escenario, nos vamos a ir, por ejemplo, a la probabilidad disminuye por la acción correctiva y el mantenimiento del sistema. Quizás digamos el mantenimiento del sistema, que fue la que yo les vi, y se logra un periodo de seguridad óptima con la menor probabilidad de ocurrencia de un incidente. Entonces ya vamos a disminuir y vamos a convertirnos en tener un estilo de vida en cuanto a la gestión de riesgos mucho más óptimo. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que la degradación del sistema va a existir siempre, va a existir la degradación del sistema porque se toman acciones y decisiones, y esas decisiones puede que sea que traigamos un nuevo proceso, traigamos un nuevo producto, traigamos un nuevo proyecto o sencillamente que cambiemos las personas. Lastimosamente la gestión de riesgos, específicamente en el riesgo operativo, no es certificable. No hay nadie que nos diga me voy a certificar en riesgo operativo como una norma de calidad
o una norma, sí, una norma institucional no existe. Es aquí donde empezamos a optar buenas prácticas. Pero ¿qué pasa? Otras normas u otros sistemas de riesgo se untan mucho de operativo, sobre todo en lo que tiene que ver con la mitigación y la valoración del riesgo. Entonces, digamos, podemos utilizar esas buenas prácticas para nosotros atacar de cierta manera lo que vayamos a hacer y tomar esas buenas prácticas para la organización y la toma de decisiones. Por último, nuevamente el sistema se degrada aumentando la probabilidad de ocurrencia, el ciclo descrito se vuelve a repetir. Volvemos a lo mismo, entra y entra y entra y entra en un círculo vicioso donde pues tenemos que empezar con volver a revisar el sistema, mirar por qué se están aumentando probabilidades y para esto es importante que tengamos historia. Entonces, en resumidas cuentas, lo primero es saber dónde voy a alojar un sistema de riesgos, no contaminar un mapa de calor con N cantidad de riesgos porque ustedes lo pueden preguntar y no es lo idóneo. Tercero, ustedes pueden encaminar una cultura enfocándose en dos áreas en específico, en la parte legal, en la parte social, en la parte humana. En la parte humana, con el objetivo de que ustedes empiecen a tener el chip de una cultura de propiedad y en la parte legal para tener una cultura del cumplimiento y el cumplimiento es basado en sanciones, multas y lo que nosotros vayamos a determinar a nivel de organización. Por último, estar actualizando el sistema, estar moviendo ese mapa de calor para tener una madurez constante, una madurez un poco más arriba, un poco más adulta de lo que corresponde al sistema. Y por último, empezar a determinar cómo voy a hacer para reiniciar un ciclo. Entonces, en la parte inferior de la imagen que yo les estoy mostrando en el eje X, ustedes ven la degradación del punto 1 al punto 4, pero en el punto 4, que corresponde a lo que nosotros tenemos que ver con la probabilidad es muy alta, lo que se toman acciones correctivas necesarias, establezcamos un tema de punto de control, acciones correctivas a nuestro sistema y a los sistemas que trabajamos. No he visto ninguna organización de riesgos ninguna organización que tenga riesgos, que establezca o que ellos mismos establezcan puntos de control o planes de acción que vayan encaminados a la mejora de sus procesos. Por ejemplo, yo este semestre me propongo empezar a establecer indicadores o empezar a establecer un tema de cultura en cuanto al riesgo en la organización. ¿Para qué? Para que el punto 4 tenga establecido, digamos, un mantenimiento. Y fíjense que en la misma gráfica nos dice, voy a tener un mantenimiento en el tiempo para tener una seguridad. La seguridad no la damos nosotros, la seguridad la da el dueño del proceso y la parte cultural y social que la organización tiene. ¿Por qué? Porque pues existe que me están actualizando a mí mis eventos de riesgo y si me lo actualizan yo lo puedo soportar con el riesgo. Las personas hacen una valoración de sus riesgos y sus controles, eso permite que esté actualizando la organización. Entonces, he visto organizaciones que ellos mismos evalúan el riesgo, ellos mismos generan los controles, se lo dicen al dueño del proceso, el dueño del proceso dice, ah, sí, check. Pero ¿qué pasa? Pues recordemos, no hay cultura o tengo cultura la culpa. Sigo siendo un bebé en cuanto a la gestión de riesgos. Listo, nuevamente empezamos en un tema de gradación, pero reiniciamos el ciclo. Listo. Ustedes en esta partecita se encontraron con algo que se llama el, el, el riesgo entrópico. El riesgo entrópico entra desde la parte del sistema porque es algo que no importa el core de negocio, no importa si yo trabajo en el sector salud, en el financiero, en el real, no importa. Siempre la parte humana va a cometer, digamos, cierta provocación de acciones y efectos sobre lo que se hace en la naturaleza. Entonces, en ese orden de ideas, los riesgos entrópicos los consideramos importantes o los considero importantes porque no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque sencillamente no se establecen dentro de un cumplimiento donde no hay cultura, donde no se está estableciendo lo que nosotros estamos trabajando. ¿Y qué sucede? Yo les cuento una experiencia, los que estamos ahorita en Bogotá o los que estamos en Colombia, me hallan la razón. Nosotros en Bogotá tenemos más o menos unos grados en nuestra normalidad. En la madrugada puede ser 9 grados, 8 grados, o en el día tradicional máximo son unos 14, 15 grados. Es la primera vez, o hace mucho tiempo no sucedía, que algo que se llama el fenómeno del niño nos está atacando.
¿Y qué pasa? Colombia o específicamente Bogotá, donde yo estoy, los cerros orientales bogotanos, es decir, la parte externa de Bogotá, se está quemando. Ese humo está afectando de cierta manera a la parte de lo que los que estamos en Bogotá conocen, los que no les voy a experimentar un poco, la parte de Chapinero, se llama Chapinero, que es un barrio de Bogotá donde se encuentra la mayoría de las industrias que tienen que ver con la parte financiera. Ahí está un poco el corazón financiero de Bogotá. El humo baja y es imposible trasladarse e imposible encontrarse con, digamos, con uno mismo, andar por las calles es imposible, pero eso nunca se tiene en cuenta porque es algo exógeno a Bogotá. Es increíble que estemos ustedes pueden estar en sitios súper calientes, pero para nosotros estar en 24 grados, 25, 26 grados, eso es terrible. La fauna, la flora, o sea, todo tiene una afectación. El fenómeno del niño nos está ocasionando eso, pero nunca entendemos nuestras acciones y nunca lo encaminamos. ¿A qué va esta reflexión? Va la reflexión en que no importa si yo trabajo en cierto lugar o en qué industria trabaje, necesito encaminar mis acciones para medir también los temas ambientales y los temas sociales. Eso nunca se tiene en cuenta. Cuando yo aprendo a medir esto, establezco mejoras que me ayudan también en la cultura. Y ahí me unto con los temas ambientales y me unto mucho más con el talento humano para generar una cultura. He visto organizaciones que generan los temas ambientales a través del módulo de eventos para determinar cómo va a ser su cumplimiento y encaminarlo en un plan de acción de mejora continua y saber en qué lo puede impactar. En este caso, la mayoría de industrias que se encuentran en la parte oriental de Bogotá, pues están afectadas y sus empleados, muchos no han podido ir a oficina en la parte comercial porque es imposible por la cantidad de humo que existe de acuerdo a esas quemas. Y ¿qué pasa? Tengo que activar un plan de continuidad. Pero como yo nunca me di los riesgos entrópicos, pues yo nunca me di cuenta de eso. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver la parte ambiental con los riesgos entrópicos que tienen que ver con la persona? Y la persona es la que ocasiona de cierta manera esto porque hace quemas, digamos, en los bosques, las personas hacen de cierta manera, digamos, residuos, o sea, las organizaciones tampoco, digamos, delimitan o de cierta manera dan control en cuanto a sus residuos y son ocasionados por las personas, lo que hace pues que aumente mucho más este tipo de cosas. Y no se activa la continua el negocio, si no activo la continua el negocio va a tener afectación a nivel de mis procesos, si tengo afectación a nivel de mis procesos no voy a dejar de percibir dinero o lo voy a perder y si lo pierdo pues van a decir señor riesgo operativo, señor seguridad de la información, ¿usted qué hizo para ayudarme a habilitar un plan de continuidad porque usted no lo estableció? En ese orden de ideas es importante que nosotros verifiquemos esto. ¿Listo? No sé, Nico, si existan preguntas porque por temas de tiempito me toca agilizar un poco. Sí, justo tenemos varias preguntas en el chat. Podemos, si quieres, avanzamos con dos. Estoy viendo preguntas en el chat. Por favor, pongámoslas en el módulo de preguntas y respuestas para tenerlas bien mapeadas. Ok, Súper. acá hay una pregunta de Reina que nos dice que mencionaste indicadores de KRI o KPI. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre ambos y si son aplicables en la gestión integral de riesgos? Listo, perfecto. Entonces, realmente serían tres: KRI, KCI y KPI. ¿Qué es el KPI? El indicador de desempeño basado en los procesos. Estos indicadores me ayudan a recolectar información y me ayudan en el desempeño de lo que tiene que ver con los procesos, mejora continua de los procesos. Por ejemplo, si nosotros buscamos teóricamente el diagrama de la tortuga, el diagrama de la tortuga me define entradas y salidas de información basado en transformación de información, el recurso que lo va a hacer. Entonces, esto me encamina a que yo necesito tener un indicador que me ayude a mejorar el proceso. El proceso se encamina es optimizando tareas, reduciendo tiempos, entonces es importante establecer un indicador de desempeño. De la mano va con un indicador que tiene que ver con los riesgos. El objetivo de los KRI es que me sirvan de activador para identificar más riesgos o identificar incumplimientos, pero también me va a servir a mí para mantener sencillamente pues controlar la organización. Ejemplo, o el que más se utiliza sobre todo a nivel Colombia, porque nosotros en Colombia la superintendencia es muy fuerte en la parte de los eventos. Entonces dice, redácteme un indicador, un KRI que tenga que ver con los eventos de riesgo. Ahí se pueden establecer dos. Uno que tenga que ver con la cultura, porque para el 2024 necesito que los eventos de riesgo aumenten en un 50%. Eso es un KRI enfocado en cuanto a la gestión de riesgos. Pero me creo otro que tenga que ver con la disminución de las pérdidas producto de esos eventos
en mis procesos. Entonces ya tengo 2 KRI enfocados en un proceso, en uno de desempeño. Y por último viene siendo un KCI, que es el KCI, básicamente un indicador que tiene que ver con la parte control. Me acoge lo que viene siendo el KPI y el KRI me los acoge con el objetivo de intentar medir el control o lo que yo estoy estableciendo a nivel de organización, a nivel de mis diferentes controles. Y empezamos con lo básico, empezamos a gatear. ¿Cómo empiezo a establecer un KCI? Empiezo a mirar la cantidad de controles que yo tengo alojados en mis procesos versus los que están mitigando. O cómo establezco uno mejor, cómo establezco uno que sea preventivo y uno que sea correctivo. Entonces ya encaminamos los tres. ¿Listo? ¿Y qué tienen que ver? Dijiste en cuanto a la gestión de riesgos, esta partecita es importante en donde entramos en la propiedad y en el estilo de vida. No recomiendo que lo trabajemos donde no hay cultura, donde tenemos cultura el cumplimiento. ¿Por qué no es importante que lo trabajemos? Porque los indicadores los alimentamos con historia. Y si no tenemos cultura, no tenemos evaluación de riesgo, o sencillamente hasta ahora llevo 6 meses o 7 meses, no voy a establecer un indicador óptimo para mi organización. Eso requiere tiempo, requiere paciencia y requiere también, digamos, entendimiento de lo que viene siendo la gestión de riesgos. Listo, Nico. Listo, vamos con una más entonces para poder seguir, porque todavía tenemos la parte práctica y nos puede ganar el tiempo. Sí, Acá dale. hay una pregunta sobre lo que estabas mencionando de riesgos entrópicos. Nos están diciendo los riesgos que son antrópicos atribuibles a las personas son los mismos que los riesgos entrópicos. No, 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 no. Los entrópicos tienen que ver con la afectación de lo que tiene que ver de las personas con el medio ambiente, por decirlo así. Entonces es provocado por las personas. Di el claro ejemplo es que, digamos, ahorita en Colombia tenemos una afectación que lo que vendría siendo antrópica porque es incontrolable por un fenómeno que está pasando, pero ¿qué pasa? Las personas aquí sí están haciendo acciones que no tienen que hacerse porque no hay una preparación y eso me ocasiona un riesgo. Entonces tengo esa combinación de ambas. ¿Listo? Si quieres, dale, Nico, porque veo mi reloj y faltan 20 y nos falta la mitad. Avancemos, avancemos y seguimos con Listo. preguntas al final. Equipo, voy muy rápido, voy a tratar de enamorarme aquí 5 minutos. Entonces, en resumidas cuentas, los invito a lo siguiente: capacitación y concientización. No es necesario tener presupuesto para generar cultura. Es importante que ustedes simplemente tengan ganas para empezar a encaminar una mascota, un canal de evento de riesgo que invite a las personas a reportar cualquier riesgo, desde lo ambiental, lo social, lo personal, lo operativo, lo de talento humano, lo de seguridad de la información, lo de lavado de activos. Todo eso les va a servir para que después ustedes hagan una mejora del proceso y empiezan a dividir los temas. Evaluación de riesgos iniciales, un buen contexto de una evaluación de riesgos acogido a la necesidad de la organización. No empecemos a establecer 20 estrategias de calificación de riesgo en lo legal, reputacional, en lo ambiental, en lo económico, si yo ni siquiera he empezado a construir un pequeño historia o no tengo un pequeño de cultura. Manejemos lo básico, si yo estoy empezando. Si ya subí el nivel, pues lo va a meter más ingredientes, listo, pero que sea acogido a la necesidad de la organización. Políticas y procedimientos, la cultura del cumplimiento. Si bien es cierto que mi objetivo es tener un estilo de vida en cuanto a la gestión de riesgos, pues también es cierto que yo me base en políticas y procedimientos porque son mandatorios para la organización y el objetivo es que todo el mundo las conozca. Construyan sus políticas de riesgo en Internet. Si ustedes buscan elementos del SARO equipo, les va a mostrar qué es lo que se necesita para tener un sistema de riesgos. Entonces, basémonos en políticas y procedimientos. Eso nos ayuda muchísimo más a entender la madurez de un sistema. Cultural riesgo, enfático. Encaminemos la cultura también basado en todo lo que nosotros le vayamos a enseñar a las personas. Enseñémosle simplemente definiciones. ¿Qué es un riesgo? ¿Para qué sirve un riesgo? ¿Qué es un mapa de calor? ¿Para qué sirve un mapa de calor? Poco a poco le vamos dando un chip. No necesito es necesariamente tener todo el presupuesto de la vida para generar una cultura en cuanto al riesgo. Sistema de monitoreo continuo. Aquí se me mueren las organizaciones. No saben qué hacerlo. Bajo la pregunta de Reina, el KRI. No lo voy a hacer ahorita, pero sí puedo empezar a establecer formularios o evaluaciones que me ayuden a mí a determinar un sistema de monitoreo continuo, hacer evaluaciones al riesgo, al control. Voy a empezar con los controles por los procesos misionales o empezar poco a poco para empezar a establecerlo. Respuesta ante incidentes. ¿Qué vamos a hacer nosotros para no ser
reactivos y más bien proactivos. ¿Qué voy a encaminar o qué voy a hacer? Voy a establecer, digamos, un tema de en cuanto a una atención a emergencias, o voy a entender un poco más cómo voy a hacer en temas de crisis de riesgos que veo que ya están muy materializados. Y para esto hay que untarse muchísimos en los temas de continuidad. Felipe, pero es que yo solo sé de riesgo operativo, de seguridad de la información, bueno, los de seguridad de la información entienden un poco más el tema continuidad, pero es importante que ustedes empiecen a determinar cómo se trabaja un plan de crisis para riesgos que son inmediatos. Ustedes cómo se van a activar con la gente de continuidad. Eso hace parte de la mejora continua de la respuesta a incidentes. Revisiones, auditorías. ¿Quién le hace auditoría a su sistema o quién ha hecho auditorías basadas en riesgos? Si no las hacen, los invito a leer y a entender por qué se hacen auditorías basadas en riesgos. Es básicamente untarnos de un sistema de control como es la auditoría para fortalecer nuestro sistema de controles. Entonces es importante que nosotros lo llevemos para tener un poco más de madurez. Integración con otros procesos de negocio. ¿Esto qué significa? Que todo lo que vayamos a hacer a nivel de riesgos, el proceso lo entienda y vaya encaminando a los objetivos del proceso, no a nuestros objetivos, porque la mayoría de nuestros procesos dicen levantamiento o a nosotros nos contrataron para alimentar matrices de riesgo. Entonces, normalmente nuestro manual de funciones dice alimentar las matrices de riesgo, mantener actualizados los indicadores del área, establecer actualizadas las políticas. Pero no, la gestión de riesgos es el psicólogo de cierta manera de otros negocios y es la policía de otros negocios. Entonces debemos estar inmersos, integrados en todo lo que tiene que ver con la organización. Yo necesito saber cómo funciona el proceso comercial, necesito saber cómo funciona el proceso de nómina, porque eso me ayuda a mí a determinar cómo voy a activar los riesgos. Y esa integración me ayuda a planificar todo lo que yo voy a hacer en los anteriores pasos. Por eso la gestión de riesgos es transversal. Cuando lo establecemos en un sistema de gestión o en un mapa de procesos, es muy raro, lo he visto y no lo juzgo porque no es mandatorio, pero es muy raro verlo como un proceso de apoyo o un proceso de control. La gestión de riesgos no es un proceso de control, es un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque entre las definiciones del riesgo o el objetivo de la definición de riesgo es que me ayude a tomar decisiones y la estrategia es la que me ayuda a tomar decisiones. Por eso es importante esta parte. Adaptabilidad a los cambios, tanto en lo personal, esto sí es, digamos, de cierta manera una exhortación a las personas que hacen temas de riesgo y es la adaptabilidad a los cambios. Normalmente las normativas, sobre todo las de lavado de activos, están así. Cada momento se actualizan. Hay que estar actualizando los cambios, cuáles son las mejores prácticas, cómo implementarlo, estarnos preparando, estar mirando dónde voy a incluir, quién me va a dar una charla, cómo me voy a preparar y también untarme con las personas que sepan del tema. Si yo no sé el tema, no se preocupen. Hay que mirar básicamente cómo empezamos a establecer esa adaptabilidad al cambio. ¿Por qué? Porque la organización va a evolucionar y si evoluciona, necesito evolucionar con ella. A veces la gestión de riesgo se queda pequeña y la organización es así. Y ahí es donde las personas dicen, no, me voy, dejo esto, no, la organización es muy grande para esto, aquí no hay cultura, pero entonces le echamos la culpa a los demás, pero nunca encaminamos nuestra mejora continua. Listo, equipo, no sé, Nico, si quieras, digamos, tengas una pregunta ahí y ya me paso a ver toda la columna vertebral de lo que yo les dije en pirámide. Perfecto. Vamos con la pregunta de José. Nos dice, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para redactar los riesgos y que sean mejor comprendidos? Listo, equipo, entonces, hay en mil cantidad de técnicas, o sea, no es mandatorio, reitero, pero para redactar un riesgo, la que yo recomiendo bastante es una que simplemente maneja consecuencia, riesgo y causa. ¿Eso qué significa? Que yo siempre tengo que tener redactada una consecuencia. Es más, les voy a mostrar un ejemplo ya que, pero me tocaría, ¿tú ves la herramienta ahí, Nico? No. No, estoy viendo la presentación. Sí, es que es el tema, dame un segundo, ya compartimos acá, aquí no es necesario. ¿Estás viendo ahora sí la herramienta? Sí, y ya Listo. mismo también voy a compartir el link para que todos puedan entrar a Muy las herramientas. perfecto. Sí. Entonces, para responder un poco más la pregunta y volverlo un poco más práctico, lo que nos estaban mencionando es acerca de esto. La organización o normalmente las organizaciones, ¿qué sucede? Redactan causas, crean causas, pero no tienen en cuenta esto. Cuando nosotros redactamos un riesgo, es importante que nosotros en nuestros riesgos le coloquemos una consecuencia y una causa.
Si nosotros miramos, por ejemplo, y los invito a buscar ya mismo en la internet el diagrama del Corbatín, todo riesgo tiene una consecuencia. Y si yo pico en la consecuencia, me encamina a unas categorías que hablan de la estrategia legal, económica, reputacional y operacional. Si yo empiezo a redactar mi riesgo con la consecuencia y lo documento, pues voy a tener una mayor factibilidad de vender mi información. Entonces yo puedo decir pérdidas económicas, que esa es mi consecuencia, y también la palabra consecuencia significa un desvío de lo que corresponde a mi objetivo, entonces empezaré a terminar pérdida económica, creo la consecuencia, pérdida económica, va al riesgo, entonces voy a redactar el riesgo, voy a amarrar de cierta manera un riesgo, en este caso manipulación de registros contables, me salió de perlas, entonces pérdida económica por manipulación de registros contables con la intención de realizar actividades fraudulentas, va la causa, originado por fallas en la infraestructura o fallas en el recurso, perdón, en los procesos debido a vulnerabilidades en los sistemas o por el recurso humano encaminado a tergiversar la información de los registros contables. ¿Qué pasa? Que si ustedes simplemente dejan esta partecita donde dicen, por ejemplo, este es un escenario muy bueno, mala imagen, pero mala imagen, ¿qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues la palabra mala, pues ustedes es muy obvia, pero si yo redacto como pérdida reputacional o posible reputación o afectación de la reputación por mala imagen debido a empleado que se encuentra divulgando información de la organización, se presta mucha más atención. ¿Y eso qué significa? Que yo también voy a cuantificar lo que yo vaya a trabajar. Entonces, cuando yo vaya a cuantificar lo que vaya a trabajar, empiezo a determinar muchísimo más esa reacción. Es aquí donde yo les hablo un poco de la madurez en cuanto a yo necesito trabajar estos sistemas siempre y cuando construya historia. Ahorita vimos los registros contables. Nosotros tenemos riesgos que tienen que ver con los registros contables, al ejemplo, pero esos registros contables, yo tengo historia para poder verificar si eso es verdad o es mentira. Integración y en la presentación les dije, integración con otras áreas. Necesito saber cómo funcionan las otras áreas. Entonces, yo tengo aquí reputación muy baja, pero en la parte económica, de cierta manera operacional, tengo una afectación muchísimo más alta. Y así voy a determinar un poco más cómo va a ser mi calificación de riesgos. Ya cuando haga esto, perdón, ya me voy a ir a hacer un testeo de monitoreo para determinar cuáles son los riesgos que necesito mejorar. Entonces empiezo a determinar evaluaciones que me vayan a determinar cómo viene esa verificación a nivel de diseño y de ejecución o el mismo riesgo. Entonces, fíjese que la parte de madurez del riesgo no solo radica en una calificación o manejar una estructura de riesgos en el tiempo, significa manejar una columna vertebral desde la identificación del riesgo hasta el monitoreo y la toma de decisiones del riesgo. Eso es importante. Entonces, para responder otra vez la pregunta de la persona que nos lo hizo, mi favorito es para redactar el riesgo, consecuencia, riesgo, causa. Hay organizaciones que lo trabajan con riesgo, sustantivo y acción. Entonces va el riesgo, le colocan pues como tal el sustantivo que viene siendo pues la integración y la acción es lo que está pasando. Hay otros que manejan conectores básicos por, durante, en, que es algo también que ustedes lo pueden trabajar para entenderlo, pero pues en el tiempo hay que mejorarlo. Por ejemplo, el por, durante, en significa, por ejemplo, pérdida de información por manipulación de registros contables durante la ejecución de la actividad de nómina en el área de contabilidad. Entonces, permite manejar una taxonomía de reacción para que las personas lo entiendan muchísimo más. Los invito a leer un poco la ISO 31010, que hay 42 técnicas que les van a ayudar bastante en cuanto a este escenario. ¿Listo? No sé, Nico, si tengamos alguna pregunta adicional. Creo que podemos empezar con la parte de práctica. Justo en este momento les había dejado el link, se los vuelvo a dejar para que todos lo tengan presente. Déjenme un segundito que lo pongo acá. Listo, Y mientras tanto, equipo. Dale, Nico, dale, con Nico. ese link, todas las personas que recién se están sumando a la Escuela de Gestión de Riesgos y todavía no están en Pirani, pueden hacerlo a través del plan free. No les va a pedir tarjeta de crédito, no les va a pedir nada de eso, solamente un registro normal con un correo y una contraseña para poder acceder al plan gratuito. Recuerden, en este plan tienen tiempo ilimitado dentro de Pirani, pero funcionalidades limitadas. Y
Si ven algo que esté haciendo Luis Felipe que no lo ven dentro de las funcionalidades que ustedes tienen, tiene abajo un botón que se llama Explorar Demo, donde ustedes van a poder revisar las funcionalidades que no incluye el plan gratuito. Entonces, ahí se las dejo y también les dejé en el chat, perdón, les dejé en el chat el link para que puedan agendar una reunión. Si es que están buscando alguna asesoría comercial, también con muchísimo gusto les vamos a atender. Listo, podemos continuar. Listo, entonces equipo, para terminar un poco el tema madurez y para entender un poco más lo que yo les mencioné, cuando ustedes van a Pirani, esto es un claro ejemplo de lo que vendría siendo una contaminación, esto es un demo, ¿listo? Así que no es que sea información real de ningún cliente, no acostumbramos a hacer eso, esto es un demo. Entonces, fíjense que yo tengo una contaminación aquí, lo que corresponde en riesgos. Tengo 23 riesgos que me hablan de todo, de todo. ¿Yo qué voy a hacer con esos 23? Ya el objetivo es que nosotros, ¿qué vamos a hacer para empezar a determinar ciertas actividades? Por ejemplo, este tiene un desplazamiento y este desplazamiento que me permite ver cuánto era su calificación y cuánto debería quedar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un desplazamiento al riesgo residual? Queda estático, queda perdido en el tiempo. Entonces recordemos la gráfica que yo les dije, o sea, el estilo de vida donde ya la gestión de riesgos se convierte en algo tan monótono que sencillamente se quedan ahí, los riesgos se quedan alojados y miren, esto se convierte en un mapa de calor totalmente contaminado. Se supone que cuando yo hago, y les digo se supone porque la verdad son muy pocas organizaciones que lo hacen, que yo empiezo a ver eso tan contaminado, empiezo a determinar dónde aquí mi apetito al riesgo tiene que aumentar, entonces tengo que subir los cuadrantes. Pero ¿cómo aumento esos cuadrantes? Empiezo a tomar decisiones. ¿Y cómo empiezo a tomar decisiones? Básicamente empezar a mirar cómo están los perfiles a nivel organizacionales. Y los perfiles a nivel organizacionales me empiezan a determinar cuánto viene siendo mi exposición al riesgo. Ya con la exposición al riesgo empiezo a determinar si necesito bajarle un perfil de riesgo y volverme un poco más semáforo, rojo, amarillo y verde, o sencillamente empezar a determinar qué es lo que voy a ejecutar en mis actividades para empezar a mirar cuánto es mi exposición. Esta organización demo, si ustedes la ven, está crítica porque tiene 39 riesgos que tienen una distribución, es decir, de 100% de los riesgos hay 23.8 que están alojados en los cuadrantes que son altos, lo que significa que la exposición al riesgo es del 70.8. Eso significa que la mayoría de mis riesgos que vayan a llegar van a estar alojados en ese cuadrante. Esto es preocupante para la organización. Y ahí me empieza a definir la toma de decisiones de una madurez de un sistema donde yo me voy a acoger de las personas y voy a empezar a decirle, señor persona, vamos a establecer un indicador que vamos a hablar de un cumplimiento que tiene que ver con la disminución de pérdidas que ustedes tengan en sus procesos, porque todo lo crítico me va a llevar a las pérdidas. Entonces yo me creo una tarjetica, casualmente esta se llama disminución de pérdidas de apetito al riesgo, y voy a empezar a disminuir mis pérdidas creando indicadores y creando KRIs bajo la pregunta que ahorita nos hicieron que nos vaya a ayudar. Y entonces yo puedo tener los que trabajen para mí o que las personas trabajen para mí. ¿Qué significa esto? Que en los manuales yo empezar a crear información que me permita determinar, perdónenme, si va alojado al control, al riesgo o al proceso. En este caso, yo voy al riesgo y empiezo a generar toda la ficha técnica para empezar a determinar esto. Una vez yo aloje esa información, pues me va a dar una radiografía un poco más atractiva de lo que corresponde al sistema. Por ejemplo, ya sencillamente la herramienta me va a permitir manejar tolerancias. Esto es importante que nosotros se lo manejemos y se lo trabajemos al riesgo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros empecemos a mirar el riesgo para saber si va a disminuir o va a aumentar. Pero fíjense que todo lo que yo les menciono, ustedes lo ven y todo es un compendio o una integración de cosas que yo necesito empezar a construir. Yo no voy a empezar a establecer indicadores en una madurez donde yo estoy gateando, que fue ahorita lo que yo les mencioné. Para llegar a esto necesito empezar a construir historia. ¿Cómo construyo historia? Levantando matrices. ¿Cómo levanto matrices? En acompañamiento de las personas. ¿Cómo hago para que las personas me acompañen? Estableciendo una cultura al riesgo. ¿Cómo establezco una cultura al riesgo? Estableciendo mejoras en mi proceso para que las personas entiendan que tienen un sistema de riesgos. ¿Y cómo establezco un sistema de riesgos? Creando políticas, procedimientos y manuales.
Entonces, fíjense que todo viene siendo un compendio de cosas donde el objetivo es que ustedes llegan a determinar que toda esta disminución del ciclo del 2022 se vio muy bien hecha en el 2023 porque se disminuyeron pérdidas y hay muchísimos puntos de control que me ayudan a ese cumplimiento. Y ya esto amarra mucho más la información cuando yo establezco mejora continua a través de planes de acción y le amarro actividades a las personas que les permite saber cuáles son sus pendientes, cuándo finalizan y cómo va la ejecución de esas actividades que se van amarrando a la necesidad de la organización y a la mejora continua. Y simple, yo lo puedo determinar para que las personas tengan su propia interactividad o que ellos interactúen sencillamente con lo que yo pretendo que se vayan a hacer. Y ya para finalizar, si esto me ayuda a mí a determinar algo, me vuelvo sencillamente o me devuelvo a determinar cómo vendría siendo un cumplimiento de la gestión del riesgo, del proceso al riesgo y del riesgo al evento. ¿Por qué el riesgo al proceso? Para determinar cuáles son los procesos que más tienen afectaciones monetarias y establecer el CIMIT con el indicador, como les mencioné, y mirar si mis controles también están haciendo su tarea. De este 100% de controles, la mitad está haciendo la tarea, la otra mitad no está haciendo la tarea. ¿Qué hacemos? Establecer acciones y adaptabilidad al cambio, empezar a mirar qué voy a trabajar. Voy a robustecer mi modelo de controles, voy a mirar más bien qué voy a hacer con el talento humano, voy a solo centralizarme en los misionales. Ahí es donde estamos en la adaptabilidad al cambio. ¿Listo? Los invito a utilizar muchísimo la herramienta. Como lo dijo Nico, digamos, ustedes en la parte inferior tienen un demo y ese demo no les trae una exigencia. Nuestro objetivo también es fomentar la cultura al riesgo literalmente en las organizaciones y es que ustedes lo utilicen. Entonces sí tiene ciertas restricciones funcionales porque o si no, no seríamos un software, pero los invito a utilizarla, los invito a trasladarse el Excel a este tipo de cosas porque les permite a ustedes optimizarse mucho más y establecer mejora continua. ¿Listo? Y ya así pues hay un gusto en cuanto a esto, pues hay mucho más nivel de lo que ustedes podrían hacer a través de temas que tienen que ver con la continuidad del negocio, que es algo que digamos también hace parte de la madurez. Ya para la parte del estilo de vida, la madurez en cuanto a la gestión de riesgos, ya se integran todos los sistemas. Es lo que las personas y las organizaciones llaman un GRC, que es controlar todo el sistema de una organización en un solo sistema y empezar a mantener toda la integralidad de lo que tiene que ver desde la parte normativa hasta el lado de activos, con un poco de sazón que tiene que ver con la afectación en cuanto a la continuidad del negocio para determinar lo que corresponde a las actividades que vayan en lo crítico de cada uno de estos procesos y evitar que mi sistema se vaya a degradar. Listo, Nico, no sé si tengas preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Sí. Bueno, pues ahí en el chat estoy leyendo, están agradeciéndote por la información brindada. Les he vuelto a dejar por ahí el estudio por si es que tienen alguna duda. Me encantaría, por favor, que puedas regresar un ratito a la presentación porque tengo un último slide para todas las personas. Y recuerden que a pedido de ustedes por las clases pasadas nos pedían que alarguemos un poquito más el tema de estos encuentros, así que dura 1 hora y cuarto, tenemos un rato más como para responder todas las preguntas que estoy viendo en el módulo de preguntas y respuestas y que todos vayamos check. Recuerden también que les voy a estar dejando las memorias a sus correos el siguiente martes, así que no se preocupen por eso. Un slide anterior, creo, hay uno donde hay un QR, porfa. Aquí. Perfecto, listo. Si escanean ese QR, ustedes van a poder agendar una reunión con Jorge Gómez, uno de nuestros expertos que también nos acompaña en las escuelas. De hecho, tuvimos una con él hace 2 semanas, donde ustedes van a poder preguntar más por la herramienta, si tienen alguna duda, él es asesor comercial también, así que está muy dispuesto ahí. Con el QR ya estarían pudiendo agendar una reunión de 15 minutos, algo rápido para resolver preguntas. Vámonos con, entonces, hablando de preguntas, Gerardo nos dice, ¿existen algunos profesionales de riesgos que consideran una pérdida de tiempo al determinar el riesgo inherente? Es decir, debería ser identificar el riesgo, generar su valoración, controles y demás. ¿Están de acuerdo? Por eso, pero ahí estás haciendo una valoración al riesgo inherente.
estás validándolo, estás validando una probabilidad y un impacto asociado. Y todo entra por ahí, todo entra por el riesgo. Digamos, a título personal, la palabra inherente es muy redundante, es el riesgo natural, pero el riesgo natural me da la radiografía de cómo está la calificación. Entonces, sí o sí, la voy a tener antes de trasladarme a aplicarle controles. Es necesario tenerla, porque entonces, ¿cómo entenderían o cómo esas personas entenderían si hay mitigación o no hay mitigación? Me parece curiosa la apreciación. Me gustaría que, digamos, nos desglosara un poco más de cómo lo están haciendo las personas, los analistas, para entender un poco más la definición y de pronto pues ampliar la información, pero bajo el escenario de lo que se ejecuta, es importante tener el riesgo y el control para ir al riesgo residual. Entonces voy a tener un preámbulo de una calificación. Listo, Nico. Uy, Vamos con la siguiente, creo que podemos ir respondiendo rápidamente. Esta pregunta es un poco más compleja, veamos si se puede responder en poco tiempo y es cómo realizar el monitoreo, seguimiento de adaptabilidad y actualización de una manera eficiente. listo, fácil. Primero, creemos el riesgo, ya tenemos creado el riesgo, lo tenemos alojado en un proceso, determinemos una evaluación, más o menos puede ser en 3 meses, 4 meses, inicial, de piloto, que me permita determinar si la calificación que yo hice hace 3 meses es la misma. Si el riesgo natural tiene alguna actualización en cuanto a la probabilidad, por ende el riesgo residual me va a modificar. Esto para el riesgo natural. En cuanto al riesgo residual, hagamos la misma valoración en 3, 4 meses, pero hagamos el al control. Para que el control miremos si las acciones mitigantes están cumpliendo con su tarea y si no están cumpliendo con su tarea, el riesgo residual va a aumentar. Si están cumpliendo con su tarea, va a estar estática. Y mejor aún, si mejoraron, pues el riesgo residual va a disminuir. Pero empecemos con lo inherente y es, bueno, luego con lo natural y después pasémonos con el control. Eso podamos hacerlo cada 3, 4 meses. Entonces, hagamos un comparativo y así lo establecemos como un estilo de vida en cuanto a la gestión de riesgos. Acá tenemos otra pregunta de Genaro que nos dice, ¿existe algo más fácil para identificar los riesgos debido a causa, podría ser riesgo, lo cual podría ocasionar consecuencia? Listo, entonces, basémonos en la lluvia de ideas. Dentro de las técnicas, los invito por favor a buscarla, ISO 31010, 42 técnicas. En las técnicas hay una que se llama lluvia de ideas para la identificación de riesgos y juicio de expertos. Si no tengo historia, dudo de lo que tengo. Entonces, voy a decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en estos momentos se cae el internet? No voy a responder preguntas, si no respondo preguntas, ustedes me van a colocar mal en la encuesta y eso es un riesgo para mí. Yo voy a hablar de suposición. Entonces tratemos de suponer. Entonces, pues dicen que por ahí piensa mal y acertarás, entonces pensemos mal y empezamos a calificarlo. Ya cuando pensemos mal, empecemos a mirar qué de esas calificaciones son concretas y qué no, y qué se me podría materializar y me vuelvo una persona proactiva y preventiva. Entonces esa sería la mejor manera. Ya cuando empieza a construir historia bajo la suposición, pues ya me permite me permite certificar lo que estoy haciendo a nivel del sistema. Gracias, Pipe. Acá hay una pregunta de Jesús que nos está haciendo sobre si tenemos algún programa de especialización en gestión de riesgos. Tenemos todo el material gratuito, está en Academia Pirani. De hecho, si solo googlean Academia Pirani y entran al sitio web, van a poder encontrar el contenido que tenemos para ustedes. Y también tenemos cursos especializados en Udemy, esta plataforma donde se ponen cursos de manera on demand. Tenemos cursos, de hecho creo que tenemos 5 o 6 cursos ahí que son de paga y te emiten un certificado. Por si es que están buscando tal vez algún certificado, pues lo tenemos a través de la plataforma de Udemy. Listo, vamos con otra pregunta. ¿Es lo mismo que riesgo más causa más consecuencia? Es lo mismo riesgo más causa más consecuencia. Digamos, toda la integración de esa información, la idea es que me diga a mí qué es el riesgo, ¿no? La palabra riesgo simplemente es una definición donde nos dice incertidumbre, algo que pasó o podría pasar. Eso es la palabra riesgo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el fraude interno es un riesgo.
pero pues el fraude interno tiene muchas posibilidades donde pues si yo doy, redacto una causa, pues lo voy a robustecer. Hay organizaciones que manejan diccionario de causas y se lo integran al riesgo, entonces ese completo pues maneja la palabra riesgo. Si me preguntan a mí, es a título personal nuevamente, sin consecuencia y sin causa no voy a tener riesgos porque no sé qué es la causa raíz y qué es lo que me ocasiona. Solo la frase, digamos, fraude interno no me dice nada, entonces yo sí recomiendo, o dentro de mi percepción, todo ese paquete de riesgo, causa y consecuencia, para mí es la palabra riesgos, todo ese completo es la palabra riesgo, no es simplemente un módulo, simplemente un nombre, es la palabra riesgos. Y por eso promuevo mucho la taxonomía y la redacción del riesgo para manejar un idioma. Listo, Nico. Listo, listo. Entonces, un par de preguntas. Nos dicen que consideran necesario hacer un zoom a los riesgos de fraude desde tu experiencia. Sí, Dice, bastante. Tomemos como referencia, digamos, lo que nos hablan de la ley SOX, tomemos como referencia y también los invito a buscarlo en el tema de el triángulo del fraude. El triángulo del fraude me permite también un activador no solo para trabajar lo que es el fraude, sino también para trabajar lo que es el riesgo operativo, donde se trabaja un triangulito que en la parte inicial es el ser, la oportunidad y la necesidad. ¿Qué es la oportunidad? ¿Dónde están los vacíos? Esos vacíos me sirven de activador para el riesgo operativo y también me sirven de activador para la seguridad de la información, donde tiene oportunidad la persona que hace fraude. Ahí se me actualizan temas que tienen que ver con el fraude y temas que tienen que ver con el riesgo operativo. Y la necesidad me trabaja muchísimo la cultura de la persona. Entonces me encamino hacia el riesgo operativo y me encamino también hacia el talento humano, hacia el riesgo operativo, porque trabajo los factores de riesgo, específicamente el del recurso humano, para saber cuáles son las necesidades de la persona que lo está llevando a cometer errores o a cometer sencillamente desvíos de fondos, tergiversación de información, y con la persona, con el talento humano, pues porque está inconforme con la organización. Y ya el ser, pues me habla solo del talento humano, donde ya encaminamos al área de talento humano, una integración con el área para establecer acciones de mejora. Entonces, toda organización puede verse inmersa en fraude, no es necesario que maneje dinero, puede verse inmersa en un fraude porque tiene fuga de información, eso es fraude porque las personas me están sacando información y yo le estoy haciendo fraude a la compañía. Entonces dicen que el fraude es simplemente algo monetario y no, el fraude viene siendo cualquier desvío de políticas que yo como persona vaya a hacer a nivel de organizacional, entonces pues me va a ocasionar un fraude, entonces puedo tenerlo a nivel de información, económicamente, puedo sencillamente evitar información, eso también podría ser de cierta manera un fraude. Entonces encaminémonos a eso porque también nos sirve en cuanto a activadores, entonces toda organización puede tener una especie de fraude. Listo, Nico. listo, Pipe. Vamos con una última pregunta entonces para ir cerrando este webinar. Tenemos acá una pregunta de Checa. Dice, una vez identificado el riesgo, ¿qué sugerencias nos puedes dar para escribirlo de forma tal que sea clara y se entienda para cualquier audiencia? Listo, chicos. El que yo les promuevo es el de consecuencia, riesgo y causa. Voy a darles un ejemplo aquí rápidamente en la herramienta. ¿Aún ves mi pantalla, cínico? Sí, 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 sí. Estoy viendo la herramienta ahorita. Eso, entonces les voy a mostrar básicamente un ejemplo de algo que nosotros creamos. Permítanme un segundo, me traslado aquí. Listo, este es el que a mí me agrada. No les voy a mostrar, digamos, otra presentación porque se me cae la escuelita de lo que estaba haciendo hoy. Pero les voy a mostrar un poco, no sé si este me aplica. Tararara, tararara. Aquí está. Yo en el nombre del riesgo para determinar el riesgo puse errores y reprocesos operativos en intercambio de mercancías. Normal. Pero cuando yo redacto la información me va a desglosar mucho más. Entonces, pérdida económica, consecuencia, y sanción normativa, consecuencia, por error humano en el manejo de inventarios, el riesgo, derivado de pérdida de productos en el proceso de despacho aduanero. ¿Qué significa? Que tengo una causa, una consecuencia, un error humano que es el riesgo y una causa que me ocasiona.
Ustedes ya con esto van a empezar a encaminar más activadores. Esa, por eso para mí es la redacción favorita, porque ustedes empiezan a encaminar lo siguiente. Aquí yo tengo un error humano, factor humano que tiene que ver, si yo lo miro en las causas, con el recurso humano. Pérdida económica, me ayuda a soportar la calificación del riesgo en cuanto a su impacto. Sanciones normativas, también me ayuda a soportar la calificación en cuanto a lo legal. Derivado de pérdidas de productos, ¿por qué se me están perdiendo las pérdidas y los productos? Puedo activar un riesgo adicional, hablando del tema ahorita de fraude, o puedo mirar si hay una falla en los procesos. Entonces puedo tener una causa adicional de lo que está pasando. En el proceso de despacho aduanero, entonces ya me permite determinar que en las aduanas donde yo hago los despachos tengo el problema y eso me permite soportarlo aquí en los procesos para encaminar después un perfil de ese proceso. Entonces fíjense que si yo le dejo solo errores y reprocesos operativos en intercambio de mercancías, me habla de una generalidad y la redacción, los que les digo mi favorita, radica en que voy a desmenuzar más la información y mover a lo específico para poder y seguir trabajándola. Listo, Nico. Muchas Bueno, gracias. hay muchas más. Digamos, para que lo tengas en cuenta, Nico, sería muy bueno establecer una escuela que solo tenga que hablar de la taxonomía al riesgo y su reacción. Podrías hacer una, lo encaminamos en eso. Eso estaba pensando justamente. Para la siguiente temporada, entonces preparamos una. Dale, Listo. Muchas gracias, Pipe, por tu tiempo, por tu con explicación. gusto. Estamos exactos con el tiempo. Creo que se quedaron una que otra pregunta al aire, pero recuerden que les estoy dejando entonces mi correo abajo, nicole.alcocer@pirani.co, para que me puedan escribir si tienen alguna otra duda y nosotros le podamos responder. Ay, lo estoy viendo doble. Listo, perfecto, ¿no? A las personas yo les doy el agradecimiento por su participación y también pues para que lo tengan en cuenta, para mí es importante, digamos, compartirles mi conocimiento y los invito también a que si tienen dudas, inquietudes, se las compartan a Nico, que se harán llegadas y si pueden utilizar, digamos, la información que les brindo, sería perfecto. Y si algún día quisieran comentarme todo lo que yo les he hablado, no solo en estas, sino en otras escuelas también, para que ustedes como una historia de lo que han visto en la evolución de ustedes como persona y como organización, también es bienvenida. Así que no, pues les deseo éxitos y muchas gracias por su participación y gracias Nico por la invitación. Gracias a ti por participar. Recuerden a todos que les estoy dejando una pequeña encuesta al final de este webinar donde ustedes me van a poder contar su feedback, qué les pareció, qué otros temas quisieran que tengamos en próximas escuelas, como la que estaba diciendo de la taxonomía PIPE y más. O sea, coméntenme todo lo que deseen en esas encuestas que para nosotros es muy, muy valiosa su participación. ¿Listo? Que tengan un lindo resto de jueves, viernes y fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.